Algunos saben que soy una especie de adicto a los documentales. No recuerdo los nombres de ninguno de los documentales que veo. He visto tantos de ellos ahora que la gente va a decir, hombre, usted mencionó que una vez en un sermón y voy a hacer como, sí, no sé cómo se llamaba, puedo contarte algo sobre ella, puedo contarte la trama o lo que sea. La razón por la que te digo eso es que quiero hablarte de un documental esta mañana del que no sé el nombre. Me fascina la historia de la Segunda Guerra Mundial, no la adoro, pero entienden, ¿no? Y me encanta la historia que rodea eso. Y había un documental que vi hace unos años sobre después de la Segunda Guerra Mundial. Y en realidad, en los países donde hubo ocupación nazi, lo ocurrido con los simpatizantes nazis después de que la guerra había acabado. Sí, fue realmente horrible. Quiero decir, de repente toda la marea cambió. Y estas personas muy brutales y horribles, de repente todo se volvió contra ellos. Ahora los perpetradores son víctimas. Algunos de ellos sufrieron tortura y asesinato brutal. Cosas terribles ocurrieron después de la guerra. Gente que pensábamos era buena. De repente el poder había llegado a ellos y ahora se convirtieron en una especie de los malos, al igual que el espejo, un reflejo exacto de la misma cosa a la que se oponían. Ahora, si has leído el resto del libro de Esther, ¿cuál tipo de se siente la situación en su mente? El libro de Esther termina con un final sorprendente, como un cuento de hadas que acaba en un lugar oscuro y brutal. Todo lo que hemos escuchado ha sido increíble, pero de repente todo cambia. Derramamiento de sangre, mucha gente muere al final y nos preguntamos, hombre, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ha pasado realmente? ¿Y cómo se supone que vamos a ver el final de esto? Ahora, una de las razones por las que confío en mi Biblia es porque no oculta nada, no pasa por alto las cosas, solo te dice, no hay un héroe perfecto en ella, excepto uno en el Nuevo Testamento. Tal vez ya hayas oído hablar de él. Sin embargo, todos tienen alguna reputación manchada y luchan con imperfecciones. Si quieres exponer tus defectos y los suyos, pon a esas personas en el poder. Dale una posición para que puedan abusar de ese poder. Tal vez, como estudiamos el libro de Esther, puede parecer que eso es lo que está sucediendo. Llegar al poder y luego intoxica. Ese famoso dicho de Lord Acton, los grandes hombres suelen ser hombres malos y las grandes mujeres también. Malas mujeres. Tal vez eso es lo que está pasando en el libro de Esther. Finalmente llegan al poder en Esther 9 y 10. Tienes a Mardoqueo, Esther, que ahora han ascendido al lugar más alto, reina y segundo hombre del rey. De harapos a ricos, fueron privados de derechos. Ahora se encuentran en el centro del poder y se convierten en una imagen especular de los tiranos a los que se oponían. ¿Es eso lo que está sucediendo al final de Esther, en Esther 9 y 10? No lo creo. No creo que eso es lo que está pasando y quiero mostrarte. ¿Por qué? No estoy seguro. No creo que sea así como se supone que debemos leer Esther 9 y 10. Y todo comienza con lo que quiero mostrarte. Quiero mostrarte algunas cosas, pero lo primero que quiero que veas es que hay un patrón. Existe un patrón que notarás en todas las escrituras aquí presentes y lo describiré en breve. Comienza en el capítulo 9 si tienes una Biblia o una aplicación de la Biblia, o busca en internet Esther 9 y observa eso. Estoy en la versión inglesa estándar y te lo leeré. Comenzando en el capítulo 9, versículo 1, en el 12º mes, Adar, en el 13º día, cuando la orden del rey iba a ejecutarse y los enemigos de los judíos esperaban dominarlos, ocurrió lo inesperado. Los judíos obtuvieron el dominio sobre sus enemigos. Avancemos rápidamente. Si terminaste el capítulo 8, ahora estamos 9 meses en el futuro desde ese punto. Es el día del juicio final, el día que hemos oído mencionar desde el capítulo 3, 4, 5, cuando se habló por primera vez de este edicto. Amán creó un edicto para aniquilar a los judíos, pero ahora hay otro edicto que se ha enviado rápidamente a toda la provincia. Tenemos noticias de que la semana pasada se envió por mensajeros y caballos, y ahora tienes competidores. De Kratos. Y te preguntas quién va a ganar, ¿de acuerdo?
El narrador no nos deja sin saber, al final del verso 1, dice que los judíos ganaron el dominio sobre ellos. Lo que tienes que recordar, sin embargo, esto es realmente importante, es que hay algo pasando detrás de estos dos decretos que compiten que hablamos hace unas semanas. Y quiero recordarte esto, descubrimos en el capítulo 3 que Amán es descendiente de Agag. Y Agag es una malecita, ¿de acuerdo? En el capítulo 2 también descubrimos que Mardoqueo es descendiente del rey Saúl en el Antiguo Testamento. Y lo que señalamos cuando pasamos por esto es en el primer capítulo de Samuel del 15, si vas y lo lees, descubrirás que este es el lugar donde Saúl fracasa miserablemente ante Dios. Aquí es donde Saúl falló en hacer lo que Dios lo llamó a hacer. Lo llamó para eliminar a este grupo étnico, los amalecitas. Hablaremos de esto en un segundo. Y Saúl no lo hizo, por lo que esto provoca toda la controversia y mala sangre en el imperio. Está detrás de todo. Saúl fue desobediente y Agag, un malvado rey, amalecita en 1 de Samuel capítulo 15, ¿no? Y de nuevo, lo que sucede es que los judíos ganan el dominio. Su decreto termina siendo el que cambia las tornas. Así que sigamos leyendo. En el capítulo 9, versículo 2, los judíos se unieron en todas las ciudades del rey Asuero para castigar a quienes buscaban dañarles. Y nadie se les enfrentaba porque todos los pueblos tenían miedo de ellos. Incluso los funcionarios de las provincias, los sátrapas, los gobernadores y los agentes reales ayudaron a los judíos, ya que también tenían miedo de Mardoqueo. Su reputación se había extendido por todas las provincias, ya que había ganado cada vez más poder. Los judíos derrotaron a sus enemigos, matándolos y destruyéndolos, y tuvieron el control sobre aquellos que los odiaban. Mardoqueo se había vuelto poderoso y temido. Desde que se convirtió en el número 2, en estos 9 meses todos le temían. La gente de los líderes se alineaba detrás de él, apoyando el decreto que envió en el capítulo 8. Continuando en el versículo 6, en Susa, los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres. También eliminaron a los 10 hijos de Amán. Amán, enemigo de los judíos, hijo de Hamádata, enemigo de los judíos, pero no se apropiaron de sus bienes. Bien, luego entran y asesinan a 500 personas en la capital. Si saltamos al versículo 16, vemos que en todo el imperio mataron a 75,000, ¿cierto? Es decir, 75,500 en un solo día. Esto da lugar a una nueva conversación entre la reina Esther y el rey Asuero. Ya hemos escuchado otras antes. Empieza a leer en el versículo 11. Ese día se informó al rey del número de muertos en Susa, la ciudadela. El rey dijo a la reina Esther que los judíos habían matado y destruido 500 hombres y los 10 hijos de Amán. ¿De acuerdo? Ahora, estás esperando que él diga, oye, eso es mucha gente, Esther. Usted sabe, usted tal vez debería haber terminado. Al igual que tal vez él está angustiado con ella. De hecho, resulta que es una especie de impresionado con él, ¿verdad? Porque dice, has hecho esto, y ahora dice, ¿qué han hecho en el resto de la provincia del rey? Ahora lo que es tu deseo te será concedido, y lo que más es tu búsqueda se cumplirá. Estupendo trabajo, Esther, ¿quieres más? Y mira lo que Esther dice. Y Esther dice, si place al rey, que a los judíos en Susa se les permita mañana hacer según el edicto de hoy, y que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca. Así lo ordenó el rey, se dictó el edicto en Susa y los 10 hijos de Amán fueron ahorcados. Los judíos que estaban en Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron a 300 hombres en Susa, pero no pusieron sus manos en el botín, ¿de acuerdo? Así que aquí le da ahora permiso para continuar la campaña. Ahora hablemos de esto. Porque ella básicamente está pidiendo un día más para terminar la campaña y para humillar a los hijos de Amán que ya han sido asesinados el día anterior, poniéndolos en postes, esencialmente.
Eso es lo que son. Estas cosas que fueron erigidas eran postes gigantes en los que serían empalados. Y eso se siente bárbaro para nosotros. Sientes que mientras lees esto piensas, esto es lo que yo diría. Y al llegar al final te das cuenta de que el cuento de hadas se ha vuelto oscuro. Y se siente horrible, como si lo que ella quiere es más derramamiento de sangre. Quiere que ocurra más. Y uno piensa, ¿no es suficiente con 75, 0, 500 o lo que sea, 800 ahora? Y yo solo diría esto, ten mucho, mucho cuidado, cristiano, de leer. Lo que piensas, por cierto, es nuestra cultura en esa cultura. En este mundo civilizado deben operar de alguna forma. Recordemos que somos una cultura civilizada que puede dar muerte a niños hasta el momento de su nacimiento. Y lo hacemos en números que absolutamente volarían esta cifra de 75,000 sobre una base anual. Quiero decir, números masivos, ¿verdad? Lo que parece un montón de gente resulta ser en realidad probablemente más quirúrgico que indiscriminado. ¿No es cierto que hay millones de personas en este vasto imperio, desde la India hasta Etiopía? ¿Sabes qué? Se dice que 75,000 personas han perdido la vida en 127 provincias. Personalmente digo, que dado lo que podría haber sucedido y lo que hicieron, en realidad mostraron mucha moderación. Y les mostraré esto en un minuto. Tal vez lo que sucede aquí, ¿no? Pero solo quiero decir que cuando pensamos, oh, somos más civilizados, ¿no? No sé si tenemos un terreno moral para mirar atrás en lo que sucedió aquí y después, que no sea el terreno en el que no queremos escuchar algo como esto. Ahora bien, ¿qué está tratando de lograr Esther? Si no es solo más sed de sangre, son como hombres, solo quiero conquistar a más gente. Lo que se siente innecesario y vengativo. La comprensión del concepto de guerra santa en las Escrituras es necesaria para entender este sentimiento. Yo sabía que el título sería provocador en nuestros días. Escuchas esto en el contexto de la yihad islámica, ¿verdad? Por lo general se relaciona con perseguir a los infieles, a quienes no están de acuerdo con nuestra visión de Alá y Mahoma, su profeta, ¿verdad? Pero eso no es lo que sucede aquí. Podrían haber matado a mucha más gente, pero no lo hacen. No estamos persiguiendo a cualquiera que no sea judío. Eso no es lo que pasó aquí. ¿De acuerdo? Esto no es. Hay una yihad islámica y quiero mostrar lo que realmente sucede aquí. Miren conmigo el versículo 10 y analicemos solo algunos versículos. Quiero compartir este estribillo, ya lo he mencionado 3 veces. Al final del versículo 10, matan a los hijos, ¿verdad? Los empalan, lo que sea, y luego dice, pero no pusieron su mano sobre el botín. ¿Lo veis? Baja al versículo 15. Y en el verso 15, los judíos estaban en Susa reunidos, mataron a los 300, pero no pusieron sus manos sobre el botín. Y luego mira el versículo 16, lo mismo, 75,000, el botín no fue tocado. ¿Por qué se menciona esto 3 veces? ¿Por qué el escritor insiste en que no lo hicieron? En primer lugar, podemos remitirnos al decreto de Amán o Mardoqueo en el capítulo 8, donde se permite protegerse y tomar el botín del que te ataque. Ellos no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no toman el botín? ¿Qué ocurre para que no lo hagan? Bueno, quiero sugerirte que lo que sucede aquí es que entienden que lo que están llevando a cabo es una guerra santa. Es decir, que lo que están haciendo aquí es ir tras los enemigos de Dios. Este es un conflicto sagrado en sus mentes. Están siendo obedientes a Dios en lo que están haciendo. Bien, ahora de nuevo. Recuerda, hay un patrón. Vas a ver esto, especialmente si vas y lees el libro de Josué. Leerás en el libro de Josué y sucede antes de él también, pero la mayoría de esto sucede en el libro de Josué y otros lugares. Verás que hay veces, no todas las veces, cuando Dios dice, quiero que vayas a esta ciudad y quiero que la dediques a la destrucción. Él usa esas palabras. Ahora ese es un término cargado, si se quiere, en el lenguaje del Antiguo Testamento. Esta es la idea. Dedicar algo es casi como me vas a devolver esto como ofrenda y no te vas a quedar con nada.
Ahora, espero que entiendas lo extraño y bizarro que es en la guerra de ese tiempo. Usted entraría y una de las razones que la gente, usted sabe, un reino conquistaría otro reino es conseguir todo su botín. Bueno, ellos entran y tal vez recuerden esa famosa batalla. Seguramente todos aquí han oído hablar de la ciudad de Jericó. A Josué se le dijo que fuera a Jericó y Dios le da un plan de batalla y todo eso, y las murallas de Jericó caen, todo eso, y a Josué se le dice: tú dedicas esa ciudad a la destrucción, la destruyes toda y no te quedas con nada, ni una cosa para ti. Usted no toma nada, si se quiere, de la paga del pecado. Todo vuelve a Dios como una ofrenda. Si seguimos leyendo Josué, llegamos a la siguiente batalla, la batalla de Jai. Se deletrea literalmente Ai. Y se va y pierden esa batalla. Y Joshua es solo. Como: Dios, ¿qué pasó? Estabas con nosotros en Jericó y ahora básicamente te has opuesto a nosotros. ¿Qué hemos hecho? Y él descubre, como lo lees, él descubre que lo que pasó es que uno de los hombres, uno de sus hombres armados, Acán, entró y se quedó con algo del botín para él. Y Dios dijo: por eso los juzgué a todos ustedes. Ustedes, porque no lo dedicaron todo a la destrucción. Bien, ahora, recuerde, esta idea de dedicar a la destrucción es lo que está detrás del libro de Esther. Tienes a Amán, que desciende de un rey amalecita llamado Agag. Tienes a Mardoqueo, que desciende de Saúl, un rey israelita, y si te remontas a 1 de Samuel 15, descubres que ahí está su génesis. Dios dice: ve y aniquila a los amalecitas, dedícalos a la destrucción. ¿Y qué hace Saúl? Saúl dice: me quedaré con todo el botín bueno, todas las buenas ovejas y ganado y bueyes y todo eso, y todo lo inútil se lo daré a Dios. Y el profeta Samuel aparece y dice: ¿qué has hecho, Saúl? Él dice: bueno, me quedé con lo bueno y voy a sacrificar estos al Señor más tarde. Y él le dice: esencialmente, Saúl, ahora, porque has rechazado ser obediente a Dios, has sido rechazado como rey. Y lo que sucede es que, si lees la historia, Saúl comienza a deslizarse precipitadamente fuera de la escena. Y finalmente ya sabes, es depuesto. Y David asciende en su lugar. Es rechazado porque no obedeció lo que Dios le ordenó. Ahora de vuelta a Esther. Esta es la persistente disputa que ha durado siglos hasta que Esther y los judíos expresan su intención de enmendar el error pasado. Vamos a entrar y vamos a reemplazar nuestro fracaso, o el fracaso de Saúl y el fracaso del pueblo, con la obediencia a Dios. Uno de los principios que aprendemos es que tu pasado no define tu futuro si dejas entrar a Dios en tu presente. Esto es lo que Esther y el pueblo hacen. Nuestro pasado nos acecha hasta ahora. No queremos desobediencia en nuestro futuro, queremos a Dios ahora. La petición de Esther es que nos escuchen, no es buscar más sangre, no es pedir más cuerpos, simplemente nosotros los judíos vamos a terminar. Ella está procesando un largo juicio de Dios pendiente. Es lo que tienes que ver al leer tu Antiguo Testamento. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es las manos y pies de Dios en juicio. Así trabaja Dios. ¿De acuerdo? Ahora bien, somos cristianos del Nuevo Testamento. ¿Cómo se traslada esa lección al Nuevo Testamento? ¿Qué hacemos con eso? Me alegra que preguntes y responderé a eso en un segundo. Bien, entonces sigamos y te prometo que llegaré allí. Bien, pero primero quiero mostrarte un principio. Bien, eso es lo segundo, es este principio que ves expuesto. En los versículos 20 a 28,
Miren lo que dice, y Mardoqueo registró estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cerca como lejos, obligándolos a guardar el día 14 del mes de Adar y también el 15 del mismo año por año, como los días en que los judíos recibían socorro de sus enemigos y como el mes que se había convertido para ellos de tristeza en alegría, de luto en fiesta, para que hiciesen de los días fiesta y alegría, días para enviarse regalos de comida unos a otros y regalos a los pobres. Entonces los judíos aceptaron lo que habían empezado a hacer y lo que Mardoqueo les había escrito. Amán el agageo, enemigo de los judíos, había conspirado contra ellos, echando suertes para aplastarlos. Pero cuando se presentó ante el rey, éste ordenó que su plan maligno cayera sobre su propia cabeza y que él y su hijo fueran ahorcados. Por eso llamaron a estos días Purim por el término pur. Por tanto, debido a todo lo que se menciona en esta carta y a las adversidades a las que se enfrentaron, los judíos se comprometieron enérgicamente, junto con sus descendientes y todos aquellos que se les unieron, a que estos 2 días fueran celebrados y cumplidos cada año, tal como se describe en esta carta. Establecieron que la conmemoración de estos días de Purim jamás cesaría entre ellos, ni caería en desuso para las generaciones futuras, en cada clan, provincia y ciudad. En resumen, aquí se encuentra el origen de este festival llamado Purim. Así es como surgió. Se requiere que celebren esta fiesta anual. Todavía sucede hoy en día. Si conoces a judíos devotos, entonces ellos celebrarán la fiesta de Purim. El día que fue, recuerda si vuelves a la historia, el día que fue seleccionado por Amán para la destrucción de los judíos, resulta ser el día que Dios seleccionó para su liberación. ¿Qué celebran en Purim? Bueno, están celebrando esta liberación, pero solo mírenlo. En primer lugar, van a hacer esto todos los años, lo que significa que van a mirar hacia atrás y recordar. Van a recordar lo que Dios ha hecho por ellos. Mira cómo Dios rescató. Vamos a volver atrás y contar lo que pasó y recordar cómo Dios nos libró de nuestros enemigos. Eso es lo primero, recordar. El rescate de Dios fue muy alentador si observamos el versículo 22. Dicen que deben festejar esto como los días en que los judíos recibieron descanso de sus enemigos. Literalmente la palabra hebrea para alivio. Es el día en que descansaron. Siempre que Dios libera a su pueblo, el pueblo de Dios celebra eso para darles descanso. Escucha esto, hombre. Dios no te libra para atarte a una especie de reglas y regulaciones legalistas. Dios te ha liberado para darte descanso. Esto es lo que sucede aquí. Es un día de alegría y celebración, recordando, aliviando y disfrutando. Se trata de convertir la tristeza en felicidad y el dolor en festividad. Son días para enviar comida como regalos y ayudar a los pobres. Cuidémonos unos a otros como Dios ha hecho por nosotros. Es una festividad anual que conmemora lo que Dios ha logrado. Ha hecho. Bien, entonces ahora tienes este patrón de guerra santa, tienes este principio de celebración. Ahora bien, somos cristianos del Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Es vital aprender a leer el Antiguo Testamento con perspectiva del Nuevo. No vemos el Antiguo Testamento como un libro terminado. Vemos que el Nuevo Testamento lo comenta, por así decirlo, y nos ayuda a entender cómo debemos leerlo. Como cristianos del Nuevo Testamento, ¿cómo debemos considerar la guerra santa del Antiguo Testamento? ¿Qué se supone que hagamos con esto? Bueno, permítanme decir rotundamente que nada en las Escrituras, nada en el Nuevo Testamento alentaría que podemos enfrentar a los supuestos enemigos de Dios o de los cristianos en el nombre de Dios, pero no hablo de guerras, eso es una discusión aparte. Como cristianos tenemos la autorización para tomar las armas y perseguir a quienes vemos como enemigos de Dios. Sin embargo, el Nuevo Testamento nunca nos concede ese permiso, nunca. Sin embargo, los autores del Nuevo Testamento van a hablar de algunas cosas en el Nuevo Testamento con lenguaje de guerra santa, ¿de acuerdo? Permítanme mostrarles lo que quiero decir. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 2 y versículo 15.
aprendemos que desarmó a los gobernantes y a las autoridades, es decir, a los poderes satánicos, y los avergonzó abiertamente, triunfando sobre ellos en él. Bien, estamos hablando de lo que Jesús hizo. ¿Y dónde lo hizo Jesús? En la cruz. Esa es la idea, que la cruz es el instrumento de guerra de Dios. A través de ella, Dios derrota a sus enemigos. Aunque parezca una derrota, en realidad es el camino de la victoria. La Biblia dice que cualquiera que sea colgado en un árbol será maldito, incluso en el Antiguo Testamento. Amán maldice a sus hijos, Jesucristo los condena. En un árbol. Ahora, ¿qué se supone que debemos hacer con eso? Se supone que debemos entender, según el Nuevo Testamento, que somos los enemigos de Dios. Somos el pueblo desobediente y engañado, enemistado con Él. Vivíamos sin Dios ni esperanza, rechazando su gobierno sobre nuestra vida. Si quieres, deberíamos ser colgados como los hijos de Amán. Y en lugar de que eso suceda, Dios cuelga a su propio hijo. Dios lo pone en un madero. El que no conoció pecado se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que este es el gran cambio. Aquí es donde la gente simplemente no podía verlo. Esto parece una locura. ¿Cómo es posible? ¿Y qué hace Dios? Él viene y dice, está bien, te voy a dar libertad, pero esa libertad es muy, muy costosa, ¿cierto? La paz tiene un precio y va a tener el precio de que yo haga la guerra contra mi único hijo, la guerra santa contra mi hijo. Él será humillado para que tú nunca seas humillado. Será una maldición para que no te maldigan. Él tomará la pena del pecado para que tú no tengas. La pena del pecado, ¿verdad? Jesús nunca usa armas para vencer a los enemigos históricos al caminar por la tierra. Lucha con armas para vencer enemigos de Dios. Lo entrega, ¿verdad? Entrega su vida. Él, de hecho, dice a través de la cruz, Pablo va a decir en Efesios, Pablo básicamente está diciendo, mira, tienes estos dos grupos de personas en guerra en el antiguo mundo del cercano oriente. Tienes judíos y gentiles. Y Pablo dice que a través de la cruz, Dios mató la enemistad entre estos dos. A través de la cruz de Cristo. Esto es lo que dice Efesios 2:4. Él es nuestra paz. Hizo uno a ambos pueblos, derribando en su carne el muro de enemistad, creando en sí mismo un hombre nuevo en lugar de los dos, para hacer la paz y reconciliarnos a ambos con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando así la enemistad. ¿Ves lo que persigue Dios? ¿Ves por qué lo que ocurre en la iglesia es tan importante? Que Dios está matando la enemistad entre la gente, que Él viene y dice, hombre, esto es lo que busco, que si eres demócrata o republicano, o si hay luchas étnicas en tus círculos, lo que sea, Dios viene, Jesús viene y dice, hombre, quiero traer paz entre estos y el único lugar donde podemos es a través de la cruz de Cristo. Esto es lo que vino a destruir. Y usa lenguaje bélico para describirlo. Lo mató, fue tras Él. Es su forma de hacerlo. Pero hay otra área de la vida cristiana en la que vemos lenguaje de guerra santa y por supuesto en toda la vida cristiana. Cristiana, ¿verdad? Efesios capítulo 6, no luchamos contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Contra poderes sobrenaturales, va a decir Pablo. Hay cosas que quieren derrotarte. Cristiano, la mayor batalla en tu vida no es contra gente mala, es contra fuerzas malignas, que realmente creemos que estas cosas existen. Y hay estas fuerzas que quieren tentarte a pecar y tan a menudo tienen éxito y Dios dice, hombre, eso es contra lo que guerreamos, eso es contra lo que luchamos. Por eso tomamos lo que se llama la armadura, ¿cierto? De Dios. Tomamos la lucha no contra enemigos, sino contra quien intenta destruirnos. Es lo que sirve. Miramos nuestras vidas y pensamos mucho. Hombre, lucho con este pecado y parece que nunca puedo superarlo. Estás en una guerra.
Siento que estoy en un ambiente donde mi fe es ridiculizada, soy despreciado, estoy cansado, estoy agotado de la sensación constante de luchar. Escucha, si nos metemos en la mente, nos ayudará. Estamos en guerra no contra personas. Hay una guerra por la vida, tanto tuya como mía, y al reconocerlo la batalla adquiere sentido. Eso ocurre en tiempos de guerra. Demasiados creemos que deberíamos vivir en paz aunque haya guerra en nuestro entorno celestial. Nos agotamos, ¿no? Pero escuchen. Esta guerra comenzó todo el camino de regreso en Génesis 3 y 15. Cuando Adán y Eva pecan y Dios viene y dice, ya sabes, mujer, esto te va a pasar. Y el hombre, esto te va a pasar. Y luego mira a la serpiente y dice, maldita eres, ¿verdad? En el capítulo 3, versículo 15, dice que la semilla de la mujer va a aplastar a la semilla de la serpiente. Eso inauguró algo que Dios va a estar trabajando para aplastar. El diablo y sus efectos en nuestro mundo se llevarán a cabo en su totalidad. Así que escucha, anímate, cristiano. Cuando sientas que te rindes, recuerda, Pablo dice en Romanos capítulo 6, el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo tus pies. Elohara. Eso viene, esa es nuestra esperanza. Y por eso nos aferramos y adoramos y no nos rendimos. Hay una guerra santa. No es contra la gente de tu vecindario, no es contra tus enemigos políticos. Es contra principados y poderes y cosas que quieren arrastrarte, que quieren hacerte pecar, que quieren alejarte de una relación con Jesucristo, ¿verdad? Esa es la guerra en la que estamos. Y está haciendo estragos a nuestro alrededor, lo reconozcamos o no. Así es como pensamos acerca de la Guerra Santa. Pero ¿qué opinamos del Antiguo Testamento como Purim? Bueno, creo que Esther nos ayuda aquí, ¿verdad? El punto de todo podríamos decir que la razón más básica por la que el autor del libro de Esther se sentó a escribir. La historia de Esther es para explicar por qué tenemos el festival de Purim. ¿De dónde viene? ¿De qué se trata? ¿Verdad? ¿Qué está tratando de hacer? Y así lo va a decir. Bueno, voy a contarte toda la historia de fondo. Te voy a dar el porqué, cómo surgió esto que culmina en versículos en los capítulos 9 y 10. Se trata de recordar el descanso salvador de Dios. Dios salvando a su pueblo y luego gozando en ello. Debería ser un momento de alegría al recordarlo. Algunos de ustedes seguramente has estudiado a los puritanos en literatura en la secundaria. Probablemente se te quedó que eran de algún modo. Tipo de adulto abajo y deprimidos. H.L. Mencken. El puritanismo es el temor de que alguien pueda ser feliz en algún lugar. Correcto, tal vez solo estas personas eran realmente infelices. El hecho es, eso simplemente no es cierto. Si comprendes lo que pasaba con los puritanos, entenderás que ellos no buscaban perseguir la felicidad como locos. Su mala reputación surge en parte porque no celebraban ni la Pascua ni la Navidad. Piénsalo. ¿Cómo? Aligerar, ¿verdad? Así es como nos sentimos. ¿Por qué no celebraron la Pascua o la Navidad? Bueno, déjame decirte dos razones. Una es muy sencilla. En primer lugar, no hay ninguna indicación histórica que diga que la Navidad solo se celebra el 25 de diciembre, ¿verdad? Tampoco hay ningún registro histórico del nacimiento de Jesús que se relacione directamente con esta fecha, ¿verdad? Entonces, ¿quién en el mundo puede entender la Pascua, verdad? La Pascua se mueve entre 2 meses y la Biblia no dice que tenga que ser el primer domingo tras la primera luna llena después del primer día de primavera, ¿no? Así es como se determina, por cierto, pero nada en las Escrituras nos dice eso, ¿verdad? Así que ellos dirían, bueno, oye, no hay nada en las Escrituras que diga que tiene que ser en estos días, pero déjame decirte la razón más importante. No celebraban la Pascua y la Navidad porque no querían que todos los domingos fueran así. ¿Me siguen? Si consideramos estos 2 domingos como algo especial y actuamos como si el resto del tiempo no nos reuniéramos para celebrar y regocijarnos en el plan de rescate de Dios para nosotros, entonces no estamos entendiendo. Nosotros no queremos solo 2 domingos así. No estamos en contra de las festividades, ni las celebraciones, ni los regalos.
Simplemente creemos que debería ser así todos los domingos. No estamos cancelando la Navidad y la Pascua. Decimos, esa debe ser la postura de un cristiano al entrar en la iglesia. Debería haber un motivo para celebrar aquí el rescate de Cristo. ¿No? ¿Cuántos de nosotros recordamos la primera vez y lo maravilloso que fue? Dios mío, me rescataste. No puedo creer que merezco eso. No puedo creer que soy salvo. Y ahora hemos estado caminando con Jesús por años y el domingo se siente como sí, solo voy a la iglesia el domingo. Debería haber algo acerca de esto que solo dice, hombre, esto es una celebración. Nos reunimos para dar gracias a Dios y para celebrar y regocijarse en lo que ha hecho. Eso debería estar sucediendo. Cada domingo celebramos a Jesús, ya que todas las celebraciones del Antiguo Testamento apuntan a su liberación cumplida en Él. No podemos faltar a este encuentro significativo, mantener estas festividades bíblicas. Pero caramba, de alguna manera, cada vez que nos reunimos, estamos festejando estas celebraciones del Antiguo Testamento. Esa es la idea. Eso es lo que deberíamos hacer ahora. Sobre el libro de Esther, que no quiero perderme. Hemos observado una vez más la guerra santa y la celebración. Mira ahora una prioridad. Y ver cómo sucede esto. Mira el versículo del capítulo 9 de Esther. Entonces la reina Esther, hija de Abajail y Mardoqueo el judío, dio plena autoridad escrita confirmando la segunda carta sobre Parim. Se enviaron cartas a las 127 provincias con palabras de paz y verdad. Los días de Parim debían ser observados como Mardoqueo el judío y la reina Esther habían indicado, junto con sus descendientes. El mandato de la reina Esther confirmó estas prácticas y fue registrado por escrito. Entonces, los versículos 29-32 hablan principalmente de Esther y las acciones que realizó para traer la salvación a los judíos en Persia. Es ella la protagonista. Ahora mira el capítulo 10. El rey Asuero impuso impuestos sobre la tierra y las costas del mar y todos los actos de su poder y fuerza y la cuenta completa del alto honor de Mardoqueo al que el rey lo ascendió, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Mardoqueo era el segundo en rango ante el rey Asuero y era grande entre los judíos y popular entre sus hermanos. Buscaba el bienestar de su pueblo y hablaba de paz a todos. Los versículos 29-32 son sobre Esther, mientras que los versículos 1-3 se centran en Mardoqueo. Destacan en Parim durante su inicio. Y podemos mirarlos y decir, Dios, gracias a Dios que Dios los usó. Y la gente de, ya sabes, el pueblo judío miraría y diría, gracias a Dios, Dios los usó para lograr. Y así queremos terminar este cuento de hadas con y todos vivieron felices para siempre, excepto mira el capítulo 10, versículo 1. El rey Asuero impuso impuestos sobre la tierra y sobre las costas del mar. Y todo lo demás está escrito en las crónicas de los reyes de Media y Persia. Después de todo eso, a pesar de todo lo que Dios hizo para influir en la historia y cambiar el corazón del rey, él aún sigue en el poder. Este rey tirano, este rey que hace lo que quiere, este rey que impone impuestos. Esther y Mardoqueo habían ascendido al lugar más alto que podían conseguir en este imperio y aún así no era suficiente. Creo que hay un principio allí. Creo que está esta idea de que tenemos una prioridad más alta que todo líder humano. Tenemos una mayor prioridad que llegar a los salones del poder, ¿cierto? Mirando todo en la prioridad de nuestro rey. Todavía hay un rey mejor por venir. Todavía hay un Salvador que tiene que venir. Escucha, esta es una de las cosas que harás al leer el Antiguo Testamento. Cada uno, por eso te dije que confío en la Biblia, porque nunca pinta un cuadro perfecto. Nos dice que todos estos reyes tenían defectos. Puede ser el rey más grande y aún hay defectos, aún hay pecados, aún hay cosas con las que lidian y cada vez nos vamos diciendo desearia. Ojalá hubiera un rey mejor que este. Y espero que te vayas el 5 de noviembre. Y penséis, ojalá hubiera un presidente mejor que este. Ojalá hubiera un gobernante mejor en este mundo que este. Debería haber, en cierto sentido, hambre. Escucha,
Creo que uno de los principios que aprendemos en el libro de Esther es lo que te causa gran alegría y celebración y ligereza de corazón y lo que te causa luto. Así que supongo que el 6 de noviembre de año, creo que es el día después, habrá gran regocijo y habrá luto severo, severo. Como si hubiera algún cataclismo y ni siquiera sé cuál es tu posición sobre estas cosas, ¿verdad? Solo te lo digo. La mitad tal vez ama Wuhu y la otra mitad en absoluto el mundo está acabando. Escuchen. Ninguna de esas son respuestas cristianas. La respuesta cristiana es, estoy esperando a un rey mejor. Gracias a Dios, de verdad. Gracias a Dios que vivimos en un país donde tú y yo podemos reunirnos así. Alabado sea Dios. No tengo miedo de que alguien entre por estas puertas traseras y me haga daño, ¿verdad? Ni tú tampoco, o no estarías aquí, ¿verdad? Ese es un maravilloso y bondadoso regalo de Dios. Sin embargo, tan bueno como es, está roto, ¿no? Sigue roto y anhelamos algo más. Y entonces, Cristian, esto es lo que hacemos. No fijamos nuestros ojos en un presidente o un pastor o un padre. Fijamos nuestros ojos en Jesús, el fundador. Esther señala el perfeccionamiento de nuestra fe. Hay un rey en el poder. Maldición, pensé que esto iba a terminar bien. Él todavía está allí. Y eso es porque hay un rey mejor que viene. Rechemos, Padre. Gracias. Te agradezco por este libro. Te agradezco por la forma en que nos ha enseñado y guiado. Y ahora solo rezo para que, Señor, apliques la palabra a nuestros corazones. Dios, te pido que en este patrón de guerra santa, Señor, no nos haga tomar las armas contra la gente. Señor, seamos radicales contra el pecado sabiendo que lo tenemos. El poder del Espíritu Santo en nosotros creyendo en Jesús. Para combatir, vencer la guerra que enfrentamos. Señor, te doy gracias por este principio de celebración que Dios los fines de semana, los domingos, nos reunimos con el pueblo de Dios y celebrar esto es lo que has hecho por nosotros. Y luego Dios, la prioridad de nuestro rey. Señor, tenemos un rey y Él reina y gobierna sin importar nuestra opinión o la del mundo, corremos riesgo de burlas. La gente puede despreciarnos. Pero sabemos que hay un rey de reyes y un señor de señores que gobierna y reina sobre todos. Y hoy doblamos nuestra rodilla ante Él. Dios, te lo ruego, rezo por todos los que están aquí hoy, que no tenga una relación con Jesús, que no haya venido a ti a través de Jesucristo. Que hoy sea un día en el que se entiendan que Jesús vino a tratar con el mayor problema que jamás tendrán. El problema del pecado, el problema de la separación divina irreversible. Que, Señor, ellos mirarían a Jesús, volarían a Jesús, correrían a Jesús. Resolvemos a Dios para vencer el pecado. Hoy te amamos, te agradecemos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén.